Michael King Jr. nació en 1929, falleció en 1968, más conocido como Martin Luther King, ¿no? El padre que cambiaría el nombre en honor al reformista Lutero. Fue un pastor estadounidense que desarrolló una labor más que crucial como activista por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Y él decía, el negro vive en una isla solitaria de pobreza en medio de un inmenso océano de prosperidad material. Y desde muy joven él se convirtió la labor de defensa por los derechos civiles en su propia causa y organizó numerosas actividades pacíficas, reclamando el derecho al voto, la no discriminación, otros derechos civiles básicos para la gente de Estados Unidos, ¿no? Y entre sus acciones más recordadas está el boicot de autobuses de Montgomery, el 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas. Cuando una mujer negra fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús. King inició un boicot de autobuses que tendría una gran repercusión social y concluiría con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el 13 de noviembre de 1956. Se declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. También es más que destacable su apoyo a la fundación de la Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano en 1957, que es un grupo pacifista del que sería el presidente hasta su fallecimiento y que se había creado para participar en el movimiento por los derechos civiles, organizando a las iglesias afroamericanas en las protestas no violentas. Asimismo, fue el líder de la marcha sobre Washington por el trabajo, por la libertad, en agosto de 1963, donde él pronunciaría su famoso discurso de I have a dream, tengo un sueño. La verdad que considerado uno de los mejores discursos del siglo XX por los expertos en oratoria. Él fue asesinado el 4 de abril de 1968 y es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y también la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos en 2004. Y desde 1986 se celebra en el país norteamericano el Día de Martin Luther King Jr., En 1963, la revista Time lo elegiría como personaje del año y un año después recibiría el Premio Nobel de la Paz como la primera persona del mundo occidental que ha demostrado que una lucha puede ser ganada sin violencia. La primera en haber hecho de su mensaje de amor fraternal una realidad a lo largo de esa lucha. Y la que ha llevado ese mensaje a todos los hombres, a todas las naciones y a todas las razas. Igualmente, él recibió muchísimos otros reconocimientos y su nombre y discurso aparecen recogidos en numerosas producciones musicales de artistas como U2, Stevie Wonder, Michael Jackson. También se han realizado muchísimas producciones cinematográficas, ¿verdad? Por ejemplo, Selma, que estuvo nominada a Mejor Película del Oscar del año 2014. Entre su producción literaria destacan muchísimos como La Marcha hacia la Libertad, la historia de Montgomery, su primer libro escrito en 1958, también La Fuerza de Amar, escrito en el 63, y igualmente se han publicado muchísimos libros sobre su vida, sobre su lucha. Entre 1957 y 1968, King había recorrido más de 9,6 millones de kilómetros y hablado en público más de 2.500 veces. Hoy venimos con 10 enseñanzas. La primera, da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera, basta con que subas el primer peldaño. Martin Luther King lideró una lucha cuya meta parecía imposible de alcanzar, ¿no? Y lo consiguió. Por eso él decía esas palabras. Él se enfrentó a una tradición y a unas ideas fuertemente arraigadas que parecían más que inamovibles. Y las fue derrocando poco a poco. Él sabía que no iba a alcanzar sus objetivos de forma inmediata, pero sí con constancia y con paciencia. Y 3 son los problemas que padece la mayoría de la gente. Primero, que querer ver todo el camino despejado por delante antes de ponerse en marcha. Ese es el primero. El segundo es que no trabajar todos los días en una causa, siguiendo la filosofía del self-nuting basada en
en que pequeñas acciones generan grandes cambios. Y después, tercero, quererlo todo de golpe. Earl Cage, que es un aventurero y bueno, pues es el primer explorador de la historia que alcanzó los 3 polos de la Tierra, el norte, el sur y la cima del Everest. Sus palabras son suficientemente esclarecedoras para más o menos ya hablar de este punto en concreto. Y es que dice así que el secreto para llegar al polo sur es ir poniendo un pie delante del otro el número suficiente de veces. Desde un punto de vista meramente técnico, es sencillo. Incluso un ratón puede comerse un elefante si da el número suficiente de mordisco. El reto consiste en querer hacerlo. El mayor reto es levantarse por la mañana cuando estás a menos 50 grados. La segunda enseñanza es que lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Y sí, o sea, los perversos, los crueles o injustos son en realidad una minoría, pero tienen mucho poder si el resto no estamos haciendo nada. El dominio de la maldad no es que se basa en su poder, sino en la indiferencia del resto, porque la bondad siempre es más poderosa que la maldad. O sea, dicho con otras palabras, ante la luz la oscuridad se disuelve, ¿verdad? O sea, la oscuridad, lo que es la maldad, no tiene ningún poder sobre la luz, que es la bondad, cuando ésta aparece. Pero hay un requisito indispensable, que es la valentía para dar un paso al frente, para poner ese grito en el cielo. Y es verdad que es más fácil ser cobarde que valiente, pero lo segundo siempre va a acarrear problemas. Martin Luther King fue asesinado un 4 de abril de 1968 y deja pérdidas por el camino, pero buena parte de los avances sociales, humanitarios y políticos que se han producido a lo largo de la historia y de los que disfrutamos hoy en día han venido precedidos de actos ejemplarizantes de valentía. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Rosa Parks, Malala Yousafzai o Benazir Bhutto son algunos nombres conocidos por ellos. O sea, la esperanza de un mundo mejor recae siempre en manos de inconformistas luchadores que, pues, gracias a su gesto heroico, han dedicado su vida a la justicia, a la paz o a la igualdad, a la verdadera igualdad. Martin Luther King decía: nuestra vida comienza a terminar el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan, y también que llega un momento en el que el silencio es traición. Y por último, pues también decía de que el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral. La tercera enseñanza es que siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Y lo correcto siempre es lo correcto. Pero lo es más aún cuando en circunstancias injustas, ¿vale? Esopo, que era un fabulista de la antigua Grecia, decía así: es fácil ser valiente desde lejos. Y es verdad, o sea, los valores se ponen a prueba cuando la vida nos va a situar entre la espada y la pared. Y ahí es donde hay que demostrar la lealtad a nuestros valores. Ahí es donde es preciso que demos la cara, ¿no? Y ser grande de espíritu. En esas circunstancias, la mayoría de la gente es que está mirando para otro lado porque es que no quiere problemas, los huye. Eso fue lo que hizo Pedro, el discípulo de Jesucristo, ¿no? Negarle 3 veces cuando los acontecimientos le pusieron en un aprieto. Por eso Luther King decía: llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es segura, ni política, ni popular, pero uno debe tomarla porque es la correcta. Y añadía que la sumisión y la tolerancia no es el camino moral, pero sí con frecuencia el más cómodo. Y por último también nunca tengas miedo de hacer lo correcto, especialmente si el bienestar de una persona animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado. La cuarta enseñanza es que lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Y si seguimos esta línea con las filosofías de Gandhi de ojo por ojo y el mundo acabará ciego, Luther King ejerció un pacifismo practicante, ¿no? O sea, paz no es solo una meta distante que buscamos, como señalaba, sino un medio, pues, por el cual llegamos a esa meta. Y la violencia, pues, crea más problemas de los que resuelve. La violencia solo engendra más violencia. Devolver odio por odio multiplica el odio. Y esto añade una
oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas. La sensación esa de vencedores y vencidos siempre deja heridas, y unas heridas que son difíciles de cicatrizar, que con frecuencia se transforman pues en rencores, en venganza o en reivindicaciones latentes que como un volcán no pues pueden hacer erupción en cualquier momento, y se produce así pues que un ciclo más que vicioso, nada fácil de parar. Él decía lo de guardarme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón. Luther King, fue un apóstol de la no violencia, ¿no? Lo más conmovedor de su legado es esa mezcla entre firmeza y también pacifismo radical, ¿verdad? No, la no violencia no es pasividad estéril, sino una poderosa fuerza moral que se hace para la transformación social. Y este punto es importante, es muy importante tenerlo subrayado. Pacifismo no es sinónimo de pasividad en absoluto, sino que hace referencia a que la única forma de lograr cambios estables y duraderos a medio y largo plazo es por medio de acciones sociales, pues que generen presiones para cambiar las cosas simplemente. Es más lento, por supuestísimo, pero también es muchísimo más sólido y más permanente. La quinta enseñanza es que debemos aceptar la decepción finita, pero nunca debemos perder la esperanza infinita. ¿Qué quiero decir? Que en el camino pues hacia la conquista de nuestras metas siempre se repiten algunos patrones, ¿verdad? Que es como las cosas van más lentas de las que a uno no gustaría, lo que uno pensaba que iba a funcionar pues no lo hace, aparecen pues esos escollos que no estaban previstos, se producen desengaños que uno jamás habría imaginado y así pues podemos continuar eternamente, pero siempre es el mismo patrón. Pensar en grande siempre nos va a dejar decepciones por el camino, pero ello no nos debe ser un inconveniente, sino un estímulo para luchar con más fuerza, ¿no? Como decía Winston Churchill, que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y eso solo es posible cuando caminamos con esperanza. Cava un túnel de esperanza a través de una montaña oscura de desesperanza. Esto lo reflexiona Luther King. Si hay esperanza en el futuro, hay poder en el presente. Claro que sí. Soportamos estar mal hoy si pensamos que mañana vamos a estar muy bien. La esperanza cuadra la ecuación entre el presente y el futuro y es el mejor remedio para conservar nuestras fuerzas, esas fuerzas intactas sin venirnos abajo mientras seguimos pedaleando. Una enfermedad se hace muchísimo más llevadera si se está convencido de que con los días te vas a curar. Un desengaño sentimental dura menos si se cree en el amor y una derrota pues es menos dolorosa si se ve como una experiencia valiosa pues para ulteriores desafíos, ¿verdad? La sexta enseñanza es que la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y el hecho de que la injusticia, que es el camino rápido y fácil para lograr algo, triunfe en algún sitio sin ningún tipo de consecuencia, puede dar lugar a que otras personas en otros lugares decidan seguir el mismo camino. Por ello hay que ser implacables con todo tipo de injusticia. Hay que corregirla y que los demás se enteren para evitar que prosperen en otras latitudes. Y esa es la finalidad, por ejemplo, ¿no? El derecho penal. El ordenamiento jurídico penal es un elemento disuasorio para todos aquellos que quieren saltarse la ley. Si haces X, la condena es Y. Si cometes un homicidio, la condena es una pena de cárcel de entre 10 y 15 años. El derecho penal cumple así una función restitutoria del equilibrio, que es la justicia. Y esa es la función de la justicia a nivel jurídico, pero también debe lograrse lo mismo a nivel social, penalizando aquellos comportamientos antisociales. Pongamos un ejemplo en el ámbito de la empresa, ¿no? Imaginemos que una persona llega tarde al trabajo sin justificación de manera recurrente. Los demás lo saben y ven que no tiene ningún tipo de consecuencia para nada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que otras personas van a empezar también a llegar fuera de hora y poco a poco la situación se va a ir normalizando. Y ese es el problema de las injusticias. Cuando no se suprimen, van a crecer. La séptima enseñanza es que si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. El propósito de Luther King era nítido
Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y estas son esas palabras de su famoso discurso de I Have a Dream, pronunciado ante 250.000 personas el 28 de agosto de 1963 desde las escalinatas del monumento de Lincoln, ¿no? Durante la marcha de Washington, la de por el trabajo y la libertad, que supuso pues, un movimiento más que clave en el movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Y él decía: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y añadía: nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Luther King no solo tenía una gran visión, o sea que es algo muy imprescindible, hay que añadir, sino que también estaba dispuesto a todo por cumplir esa visión, a pesar de que sabía que su causa pues no era para nada popular y que su vida estaba en peligro. King se mantuvo comprometido fielmente a su propósito vital, o sea, contra viento y marea. Fue arrestado más de 25 veces, asaltado en al menos 4 ocasiones por lo menos, y finalmente pues bueno, fue asesinado. Y tú, ¿estás comprometido con lo que dices que quieres de esta manera? Porque tienes ese nivel de intensidad y dedicación a tu causa. Si te comprometes a medias, solo puedes esperar tener resultados pues normales. O sea, él no negoció su compromiso, lo dio todo sin avales ni garantías. Sus palabras son suficientemente elocuentes, ¿no? Si ayudo a una persona, a una sola, a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y también decía: si supiera que el mundo se acaba mañana, todavía plantaría un árbol hoy. La octava enseñanza es que si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue avanzando hacia adelante. No siempre es verdad que se dispone de todos los medios deseables al alcance de la mano, ni de los contactos adecuados, ni de los recursos necesarios, ni del tiempo preciso, pero aún así siempre podemos hacer algo desde donde estemos y con lo que tengamos a mano. La acción no solo permite avanzar, aunque sea de manera modesta, sino que permite obtener ese feedback para hacer mejor las cosas, algo que no es factible desde el inmovilismo. Tenemos que hacer algo, porque a medida que avanzamos lo vamos a hacer mejor. O sea, no pretendas tú tener la mejor web, ni el mejor local, ni las mejores herramientas, ni los mejores contactos, porque ya tendrás tiempo de ir sumando, puliendo y redefiniendo todo eso. Tienes que comenzar, que es lo importante. Haz el camino andando, o sea, empieza antes de estar preparado. Como se dice ese refrán, ¿no? Empieza pequeño, empieza ahora. La novena enseñanza es que si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía. Debería barrer las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y la tierra pudiesen detenerse y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo muy bien su trabajo. Da igual a lo que te dediques, si haces tu trabajo con excelencia, es decir, con pasión, con diligencia, con compromiso, con vocación de servicio, y eso se tiene que ver en el resultado final y elevarse a la categoría de arte. Pensamos que lo artístico es patrimonio de los artistas en un sentido literal, pero no es así. Cualquier actividad realizada de manera excelente es un arte. Pensemos en la actividad de camarero, la de recepcionista, telefonista, taxista, todo por poner algunos ejemplos, ¿vale? A primera vista pudiera parecer que carece de dificultad, ¿verdad? Pero si las contemplamos más allá de su funcionalidad, se van a convertir en arte. Porque el trabajo de camarero no es solo servir los pedidos en la mesa, que es el aspecto funcional, sino cómo recibe a los clientes, que se anticipa sus necesidades o guarda las distancias, que es el aspecto artístico. Para todo ello se requiere sensibilidad. El trabajo de telefonista no es solo atender el teléfono, que es el aspecto funcional, sino no interrumpir. Adoptar ese tono de voz adecuado, mantener la calma sin entrar en enfrentamientos cuando hay conflicto, que es el aspecto artístico. Para esto también se requiere sensibilidad y así, pues podríamos deambular por todas las profesiones existentes habidas y por haber. O sea, la excelencia no solo es una responsabilidad profesional, sino también un compromiso emocional.
permite dar un mejor servicio a los demás y nos mejora a nosotros mismos. La 10ª y última enseñanza es que el que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Y el perdón es probablemente el rasgo que mejor define la humanidad de una persona, ya que cuando alguien nos ha lastimado, lo que nos pide el cuerpo es pagarle con la misma moneda, ¿verdad? Cuando una persona nos hiere, solo existen dos caminos, que es el del rencor y el del perdón. No hay más. Y en esa encrucijada sale al descubierto nuestra verdadera personalidad y amplifica lo que ya somos. O sea, es fácil amar en tiempos pacíficos. Lo que tiene mérito es hacerlo en tiempos revueltos. Todo tiene pros, todo hay contras, pero esto no ocurre con el perdón. El perdón solo produce beneficios. Luther King lo tenía clarísimo, ¿no? He decidido apostar por el amor, el odio es una carga demasiado pesada. El perdón es siempre un descanso para nuestro corazón. Sin perdón no hay futuro. Y las siguientes palabras que voy a decir son de un discurso de Milagros, ¿no? Y son bastante inspiradoras. Y dice, ¿qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te la ofrece. ¿Deseas ser feliz? Tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y ser valioso que trasciende el mundo. ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo, de maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertes de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo eso y más. ¿Qué opinan? Bueno, pues hasta aquí hemos terminado. Espero que les haya gustado. Es un episodio para reflexionar. Cómo mejorar como persona, el saber perdonar, el saber ser valiente. Me parece que hoy ha sido un episodio fantástico. Y bueno, les dejo con más. Nos vemos el próximo día. Un saludo, un maravilloso día. Muchísimas gracias a los nuevos oyentes, a los nuevos suscriptores. Hasta luego.